estamos haciendo referencia. Bueno, buen día. Bueno, entonces, primero el nombre, ¿no? Que cuando decimos Roma, estamos haciendo referencia o pensamos en la ciudad de Roma, ¿no? La capital de Italia. En este caso, en este proceso histórico, cuando hablamos de Roma, vamos a hablar de un proceso histórico, político, geográfico, económico, que va mucho más allá de la actual ciudad de Roma y que va a abarcar casi toda Europa, el norte de África y el cercano oriente. Esa como primera aclaración, o sea, vamos a hacer referencia a un proceso histórico muy importante en Europa y que algunos autores consideran como la base de Europa, ¿no? Europa no se puede imaginar hoy Europa sin Roma, sin la influencia que tuvo Roma en su historia y en sus regiones y en sus procesos. Y por otro lado, cuando hablamos de Roma, generalmente, o eso es muy común, que aparezca o que le anteceda el concepto de imperio, ¿no? Vamos a hablar del imperio romano. Está bien, se puede hablar del imperio romano, pero si nosotros hacemos referencia a esta característica del imperio romano, estamos hablando de una parte, de un tramo de la larga historia de Roma que abarcó 12 siglos, más de 1200 años. ¿Por qué? Porque el imperio romano es una etapa de toda la larga historia de Roma. La historia de Roma se puede dividir en tres grandes etapas. Después las vamos a ver, ¿no? Pero esto como presentación. En tres grandes periodos. Y que tiene que ver con las formas de gobierno, quienes estuvieron o quienes encarnaron el poder en cada uno de esos momentos. Uno que va a ser la monarquía, otra va a ser la república y por último el imperio romano. Entonces el imperio romano técnicamente, o propiamente dicho, es una etapa, una parte de toda la historia de Roma. ¿De acuerdo? Entonces, está mal si decimos Imperio Romano y hablamos desde el comienzo. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos aclaraciones son necesarias, ¿no? Con el tema de la definición de la primera palabra de Roma y sobre todo para entender la extensión geográfica a la cual nos vamos a abarcar o vamos a hacer referencia. ¿Estamos todos escuchando bien? Sí. Sí, profe. Bueno, recuerden, cualquier cosa, pegan el grito, preguntan, interrumpen. Bueno, si nosotros hicimos hincapié en la importancia, en el protagonismo que tuvo Grecia en el proceso civilizatorio de Occidente, con Roma tenemos que multiplicar esa idea, ¿no? Por eso es que siempre se habla de Occidente, de una cultura greco-latina, ¿no? Greco por Grecia y latino por los romanos, ¿no? Y que va a ser la base, como recuerdan, como estuvimos viendo en Grecia, de toda nuestra forma de pensamiento, de accionar, nuestra distribución urbana, recuerdan el aporte en la ciencia, cuando estuvimos viendo en Grecia, de nuestras estructuras de pensamiento, nuestra lógica de razonar aristotélica, ¿no? Que venía de aquellos tiempos. Con Roma va a continuar este aporte y va a continuar esta presencia o este protagonismo de aquellas dos formas históricas, aquellas dos experiencias históricas que continúan hasta la actualidad. O sea que vamos a ver que algunas de las cosas que explicamos, al igual que con Grecia, procesos que tienen una antigüedad entre 2000, 2500 años, 2000 años, las vamos a continuar en la actualidad. Y la otra particularidad que también habíamos señalado en Grecia, que tiene que ver cuando uno relata, cuando uno comienza la historia de Roma, al igual que Grecia hay una superposición de los procesos históricos y de los procesos míticos o de los procesos en donde vamos a estar involucrando leyendas. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado de Grecia con el tema del Minotauro, ¿no? Con el laberinto, ¿no? O sea, que desde el punto de vista tangible, cuando yo voy a la isla de Creta, puedo observar ese laberinto, puedo observar ese palacio donde estuvo sentado el rey Minos, pero bueno, la parte de la leyenda o del mito o de la tradición está en la parte de la descripción del Minotauro, de aquella figura fantasiosa, ¿no? Acá vamos a ver que va a pasar algo similar. Entonces, la historia de Roma está relacionada íntimamente con dos hermanos, con Rómulo y Remo.
Y acá nosotros podemos ver el árbol genealógico de Rómulo y Remo y vamos a ver acá aparece de vuelta lo mítico, ¿no? Esta presencia en su árbol genealógico de dos dioses, Venus y Marte, y que estos dos dioses, sobre todo el padre de Rómulo y Remo, que fue Marte, bueno, acá aparece todo este proceso que sirve para justificar el porqué del asentamiento en el poder de estos personajes, ¿no? Descendemos de dioses, ¿no? Entonces, esta línea hereditaria de los dioses es lo que justifica, o por lo menos lo que le da importancia, primacía o protagonismo en la historia, además de lo que han hecho, ¿no? ¿Escucharon hablar alguna vez de Rómulo y Remo, de la leyenda? ¿A qué hace referencia? ¿Algo cercano a Rómulo y Remo? ¿Alguna vez? Sí, Ese sí no me ayuda en nada. sí, me parece Sí, que profe, los pero no me acuerdo bien, jóvenes pero sí. fundaron Roma. ¿Con qué lo relacionan? ¿O cuál es la idea que se tiene de Rómulo y Remo? Además de dos hermanos, desde el proceso histórico. ¿Alguien recuerda algo? Los que fundaron la ciudad. Fundan la ciudad de Roma, perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué otro acontecimiento está relacionado con eso? Nada, 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 nada. Estos que fueron amamantados por una loba cuando fueron rescatados por un río. ¿Recuerdan algo de eso? Y esto después va a terminar siendo el símbolo de Roma, ¿no? Hoy el símbolo icónico de Roma, la imagen de Roma es esto, ¿no? La ciudad de Roma. Eh, ¿Cómo es que llega este proceso? Y bueno, acá de vuelta, ¿no? Otro componente mítico también importante de esta situación, ¿no? Acá vamos a ver, fíjense en el árbol genealógico, el abuelo de Rómulo y Remo, Númitor, tiene un conflicto con, con otro grupo que estaba sentado en una cercanía geográfica, hay disputas, ¿no? Y hay una amenaza de un rival de Númitor que va a eliminar a él y a toda su descendencia. Entonces, para esta circunstancia, Númitor lo que hace, toma a Rómulo y Remo, que son muy pequeños, los pone en una cesta y los salvaguarda o los pone en un río, ¿no? El río es el río Tíber, el río que hoy que cruza Roma. Digo el Tíber o el Tíber es el mismo. Y después estos Rómulos y Remos van a ser rescatados por una loba que los va a amamantar, los va a salvar, y cuando crezcan en Rómulo y Remo lo que van a hacer es ayudar nuevamente a su abuelo para que triunfe contra los enemigos y ponerlo nuevamente en el poder. Entonces, esta idea de estos jóvenes desválidos, paréntesis, algo parecido, recuerdan, le había pasado a Moisés, ¿no? Había sido dejado en una cesta y después él va a convertirse en un líder muy importante, en un líder político, religioso muy importante de una comunidad. Y acá también, como que se repite esta idea, ¿no? De estos jóvenes desvalidos que fueron dejados a la buena de Dios y que después con el paso del tiempo se van a convertir en héroes o protagonistas de, de, de sus respectivas historias, ¿no? Entonces, bueno, este acontecimiento es el que lleva después a que Rómulo y Remo, ahora vamos a ver bien cómo es la historia, se conviertan en los héroes y uno de ellos en el fundador de la ciudad de Roma. ¿De acuerdo? ¿Cómo está conformada la actual geografía de Italia? ¿No? Está, está surcada, está cruzada por tres grandes ríos. ¿Sí? Desde el norte hasta el sur, desde el norte hasta el sur, el río Po en el norte, el río Arno, que pasa por la actual Florencia, y el río Tíber. Entonces el Po, el Arno y el Tíber. Después si quieren geográficamente para ubicarlo, está así surcado esa bota, ¿no? Está cortado de este a oeste. Por qué me interesa eso? Bueno, porque ahí están ubicados grupos, civilizaciones, que son agricultores, rebañeros, que desde el norte hasta el sur van a ser los umbríos, por eso una parte del norte, una región del norte de Italia se llama la Umbria, los umbríos, en el río Arno, en la actual Florencia, los samnitas, M-I-N, samnitas,
Y en el Tíber, que es lo que nos interesa a nosotros, están asentados un grupo que se llaman los latinos. Los latinos. ¿Sí? Este es el escenario de esta geografía. Estamos hablando de la prehistoria, de la protohistoria de Roma. Y por el norte ingresa un grupo, ingresa también otra tribu, otro grupo civilizatorio, desde el norte, que viene desde la zona de Asia Menor, que viene desde la zona, recuerdan cuando hablamos cercana a la Mesopotamia, grupos que vienen desde esa geografía, que se llaman los etruscos, los etruscos. Y entonces los etruscos lo que van haciendo es recorriendo estas geografías, y como están viendo que los lugares más aptos para llevar adelante su proceso de agricultor y de asentamiento están ocupados, llegan hasta la actual Roma. Y se van a sentar en una colina. Paréntesis, la ciudad de Roma está asentada, está fundada, está construida sobre 7 colinas, sobre 7 colinas. ¿De acuerdo? Entonces, en una de las colinas estaban los latinos. En una de las colinas estaban los latinos. Y estos etruscos lo que hacen, se van a sentar en otra de las colinas. Ahí tenemos los nombres de estos promontorios. ¿De acuerdo? Entonces, la sumatoria de los latinos y la sumatoria de los etruscos, y cuando hablo de la sumatoria estoy diciendo no solamente del vínculo físico, sino también de los procesos culturales, van a dar origen a lo que conocemos por Roma. ¿De acuerdo? Entonces, estos muchachos ingresan desde el norte, van pasando el río Po, van pasando el río Arno, y cuando llegan a la zona del Tíber, ahí lo podemos ver a la izquierda, el río, cuando llegan a la zona del río Tíber, que le parece una zona apta, entonces se van a sentar en una colina. Atención, cuando estamos hablando de colinas en Roma, cuando vamos a Roma, uno camina por Roma, tiene que subir y bajar escaleras, o sea, no es una llanura. No es una llanura como tampoco la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ustedes saben que cuando uno camina por la ciudad de Buenos Aires tiene elevaciones. ¿Conocen alguna de esas elevaciones de la ciudad de Buenos Aires? Córdoba y Colón. Córdoba, estás hablando de Avenida Córdoba ahí, Paseo Colón. Bueno, ahí tenés una. Las más importantes desde el punto de vista geográfico son lo que es Barrancas de Belgrano, lo que es cerca de lo que vos estás diciendo, lo que es la Plaza San Martín ahí en Retiro, y otro promontorio importante es el Parque Lezama. A eso le llamamos colina, no pensemos que estamos hablando de alturas muy importantes. Acá en Buenos Aires también cumplimos más o menos ese mismo requisito, ¿no? Cuando estamos yendo de un sitio a otro, que tenemos que hacer esas subidas medio empinadas por las calles, como estaban diciendo recién, por la Avenida Córdoba, o cuando vamos, no sé, por Parque Lezama, a eso le llamamos colina, ¿no? Esa misma característica, esa misma estructura física tiene Roma. Acá lo que estamos viendo es una Roma pelada. Después vuelvo, ¿eh? Acá lo que estamos viendo es la ciudad de Roma. ¿Mm? Y ahí aparecen estas colinas. ¿Mm? Vamos a ubicarnos entonces en esta imagen para imaginarnos cómo cuando llegan los etruscos se asientan en uno de las colinas, y ahí empieza entonces lo que después va a ser la historia de Roma. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Por lo que dijimos recién, ¿no? Por el proceso cultural y los antecedentes o los elementos que van a conformar después Roma. Los etruscos vienen de una zona montañosa y van a estar muy dotados para todo el tema industrial, para el manejo de la metalurgia, del bronce, del hierro, y esto lo van a poder aplicar en las armas, en las corazas, en los carros de guerra, pero también van a tener un aporte muy importante que va a ser el aspecto religioso. Eso después, este aspecto de los etruscos religiosos, vamos a ver cómo se manifiesta después cuando veamos Roma con mayor intensidad, ¿no? Desde el proceso religioso, ellos le van a dar mucha importancia al culto a los muertos. O sea, le dan importancia a los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un concepto de una doble vida. Y además, este culto a los muertos y este respeto a los muertos
es lo que llevan a que hagan enterramientos. Cuando muere alguien de la comunidad, lo que hace es se lo entierra. Y cerca de donde se lo entierra, se lo puede adornar con pinturas, con relieves. Esto después vamos a ver que es un antecedente de las catacumbas romanas. Esto que ya están trayendo los etruscos. Y además también le van a dar mucha importancia al culto a la adivinación, a la adivinación. ¿Y de qué manera le van a dar importancia al culto a la adivinación? Van a adivinar por el vuelo de los pájaros, cómo están volando los pájaros, de qué lugar a cuál vuelan, dónde se asientan, de qué manera se posan. Hacen esas lecturas y también de las entrañas de los animales. Cuando quieren presagiar el futuro, lo que hacen ellos, destripan a un animal, ven cómo están dispuestas las entrañas en el momento de la muerte y a partir de ahí hacen una lectura. Nosotros hacemos lectura de la línea de las manos, de la borra del café. Estos muchachos lo que hacían era esto. Y quienes hacen esas, en los etruscos, quienes hacen este proceso, quienes se dedican a eso, le van a llamar augures. Los augures entonces van a ser los que se van a dedicar a esta tarea de presagiar, ¿no? Después de ahí de augures viene el nombre o la palabra augurio, ¿no? Más adelante. Entonces, esta viene a ser la prehistoria de Roma. Todavía no estamos hablando de los romanos. Para hablar de los romanos es necesario ver la relación que se va a establecer entre los etruscos y entre los latinos. ¿Sí? Les pediría si pueden buscar, por favor, el rapto de las Sabinas. El rapto de las Sabinas. Y que lean qué es esa tradición o esa leyenda. ¿Se la leo, profe? Sí, a ver, un resumen, a ver qué es ese rapto de las Sabinas, qué es ese acontecimiento. Es un episodio mitológico que describe el secuestro de mujeres de la tribu de los Sabinos por los fundadores de Roma. Según el mito, en la Roma de los primeros tiempos había muy pocas mujeres. Y entonces, bueno, de vuelta, estos mitos de origen, ¿no? O sea, ¿cómo es que se produce? Bueno, e inclusive después vamos a ver más adelante que en la edad moderna se va a pintar un cuadro que se llama El rapto de las Sabinas, y que hace referencia a esto, ¿no? A este acontecimiento también mítico, y que esto lo que va a generar entonces es un proceso de mestizaje, de vínculo entre unos y otros, y que van a ser la base de la creación del origen de Roma. Como decíamos antes, ¿no? Hay muchos de estos relatos en estos primeros tiempos que están basados en lo mitológico, ¿no? Y no tal vez en lo documental, ¿no? En donde yo pueda tener algún tipo de información certera por hallazgos de algún elemento, ¿no? Pero bueno, las tradiciones orales o las literaturas después van a darle este componente histórico y mítico al origen de las comunidades, en este caso de Roma. ¿Cómo es que se produce técnicamente la fundación de Roma? Bueno, una lectura que Rómulo y Remo, después de salvar a su abuelo le pide que funden una ciudad y que unifiquen a todos estos pueblos que están asentados en todas estas colinas. Y entonces Rómulo y Remo lo que hacen es, como decíamos antes, observar el vuelo de los pájaros y en donde se asienten a determinada hora pájaros, entonces ese va a ser el lugar de fundación de la futura ciudad. Y este va a ser entonces el Monte Palatino. En el Monte Palatino entonces se van a sentar esos pájaros y esa va a ser la base, ese va a ser el lugar geográfico de la fundación de Roma. Como decía la tradición de estos pueblos en ese momento, bueno, se trazaba idealmente un rectángulo de después lo que iba a ser las plazas principales, lo que iban a ser los núcleos fundacionales, y este trazado imaginario en el suelo de una plaza lo que implicaba es que nadie podía entrar a este sitio si no era
quien la había trazado. Quien traza este cuadrado imaginario en el monte es Rómulo. Remo no hace caso a esta tradición, ingresa en este rectángulo y el resultado es que Rómulo mata a Remo. Y este asesinato de Rómulo por Remo es el origen entonces de Roma. Y ahí es como Rómulo se convierte en la primera autoridad romana. Recuerdan que habíamos dicho que la primera etapa de Roma había sido la monarquía, entonces por lo tanto Rómulo se convierte en el primer rey de Roma. Eso va a ser en el año 753 a.C. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, en el 753 a.C. Es cuando se produce entonces la fundación de Roma. O sea que estamos hablando de una ciudad que tiene casi 2.800 años de antigüedad, ¿no? En la Roma que hoy vemos y los vestigios después que van a quedar de este proceso fundacional. Entonces, bueno, acá tenemos el mapa de Roma. Si vemos ahí en el Monte Palatino, recuerdan que había sido el lugar de la fundación, es donde hoy, cuando vamos a Roma, ahí está ubicado lo que se conoce como el Foro Romano, que era el sitio más importante, el centro, el corazón de Roma, y ahí en el Foro Romano, en el Palatino, lo que podemos observar es el Coliseo, para ubicarnos geográficamente, ¿no? El río ese que está pegando esa pancita, esa vuelta, es el río Tíber, para nosotros, y Tevere para ellos. Pueden ver ahí en el ángulo superior izquierdo, el Castel Sant'Angelo, ¿lo están observando? Si hubiera continuado la imagen a la izquierda, a 2 cuadras más, ahí está el Vaticano. Ahí está ubicado el Vaticano. Recuerdan que el Vaticano es un estado independiente, ¿no? Después vamos a ver cómo se produce este proceso. Pero para ubicarnos geográficamente. Y lo que decíamos antes, ¿no? En cada una de estas colinas lo que podemos ver es los desniveles que produce el recorrido cuando uno va caminando por Roma, ¿no? Entonces, bueno, de lo que era hasta lo que es en la actualidad. ¿De acuerdo? Esto es un resumen y después lo vamos a ir viendo mejor, ¿no? Acá tenemos entonces, este es el resultado de todo el proceso histórico. Entonces, tenemos la civilización romana y a la izquierda lo que podemos observar en ese rectángulo gris es el ámbito geográfico en donde se sentaron. Las geografías en donde se posicionaron, que dominaron, que controlaron y donde empezaron a fundar ciudades. Y ahí tenemos los 3 procesos históricos: la monarquía, la república y el imperio. Y acá tenemos más o menos los tiempos que duraron estos procesos históricos, ¿no? 2 siglos y medio, 5 siglos y 5 siglos, ¿no? Y de ahí tenemos estos más de 12 siglos, más de 1.200 años de la historia de Roma. Cuando hablamos de Roma, fíjense en el imperio, fíjense en el rectangulito azul, en el 476. Ese 476 es la fecha de la caída del imperio romano. Y ese 476 la historia lo toma como el fin de la historia antigua, como el fin de la antigüedad. Y el 476 va a dar entonces comienzo a la siguiente etapa, que es la Edad Media. ¿De acuerdo? Entonces, estos 3 procesos históricos, lo que van a tener como particularidad, quienes están en el poder. En la monarquía, por supuesto, el rey. En la república va a haber 2 cónsules y en el imperio un emperador. ¿De acuerdo? Todos estos 3 procesos van a estar cortados también por una institución muy importante que va a tener mucho protagonismo en toda esta historia, en algunos más, en otros menos, pero siempre va a estar presente, y que es el Senado, que es el Senado romano o los senadores romanos. Después vamos a ver cómo estaba todo esto integrado. Esto es un resumen y ahora después vamos a ver puntualmente cómo es la estructura política de cada uno de los momentos históricos. Entonces, en esta primera etapa, cuando hablamos de la monarquía, estamos hablando de los reyes. Va a haber 7 reyes en esta primera etapa. Y recuerdan, como dijimos antes, ¿no?
aquel vínculo, aquella relación entre los etruscos y los latinos, es lo que va a generar una alternancia para evitar conflictos de representantes de cada una de las comunidades. Un rey etrusco, un latino, un etrusco, un latino, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Una particularidad que vamos a ver a lo largo de toda la historia de Roma es que los romanos van a ser muy prácticos, muy prácticos. ¿En qué sentido hablamos de lo práctico? Si me sirve, lo utilizo, y si no me sirve, no lo utilizo o lo cambio. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en un aspecto, no sé, si no trivial, por lo menos tal vez el más conocido, el tema de la religión. Ellos copiaron la religión griega, el politeísmo, y lo único que hicieron fue latinizar los nombres, fue cambiar los nombres. Pero toman eso porque les servían. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros vamos a ver cómo se termina este proceso de la monarquía. Cuando ya esta estructura de los reyes no les sirva, y porque ahora vamos a ver el motivo, porque está generando conflicto entre estos dos grupos, lo que se hace, se termina con esta experiencia y empezamos con otra. Vamos a crear otro tipo de forma de gobierno porque esta ya no nos sirve, esta ha fracasado o ha tenido su tiempo. La figura entonces va a ser el rey. ¿De acuerdo? Y como en todas las monarquías, el rey lo que hace es monopoliza el poder. ¿Sí? En sus manos está todo el manejo, en algunos casos autoritarios, en otros casos absoluto, del rey. Pero siempre recuerdan que habíamos dicho acompañado o asesorado o controlado por el Senado. ¿Y quién conformaba el Senado? El Senado va a estar conformado por representantes de cada una de las familias que estuvieron en el origen de la patria, en el origen del país, en el origen de la comunidad. Por eso el concepto de patricios, ¿no? El patricio viene de patria, ¿no? Y ahí entonces los representantes de estas familias más distinguidas, más importantes, son los que van a conformar el Senado. Durante esta época va a ser la época de algunas construcciones que van a generar que, después vuelvo, estas colinas que estaban así aisladas, durante el proceso de uno de los reyes, se van a amurallar y estas 7 colinas van a quedar dentro de la geografía de Roma, y ahí es como se estructura la Roma urbanística. ¿Sí? También va a haber un proceso muy importante, y de eso después lo vamos a ver cuando veamos el arte, cuando veamos la arquitectura o veamos las construcciones. Ellos le van a dar mucha importancia a las construcciones, le van a dar mucha importancia a las estructuras urbanas. Solamente en la última etapa del imperio, cuando ya está terminando, cuando ya va a caer el imperio romano, ahí podemos definir a una Roma rural. Si no, nosotros tenemos que definir siempre como una Roma urbana. Le dieron mucha importancia siempre a la vida en las ciudades. Y al darle importancia a la vida en las ciudades, tienen que tener un ordenamiento, tienen que tener una tipología, tiene que haber una planificación. Entonces, por eso acá habla de los alcantarillados, las construcciones, las murallas que se van a producir en la ciudad de Roma, ¿no? Y después también, durante este momento, Roma, al ser una ciudad mediterránea, va a ser necesario que construya una salida hacia el exterior. Y ahí es durante este periodo que se construye el actual puerto de Roma, durante la monarquía, que es el puerto de Ostia, sin H, Ostia. ¿De acuerdo? La ganadería, bueno, como todos estos grupos sedentarios, va a estar basada en la agricultura, la ganadería, y el producto, el excedente de esto, es lo que se va a comercializar. Y la religión... ¿Pero qué pasaba con Ostia, con la ciudad? Ostia es un puerto, o sea, cuando vos vas a Roma no está sobre el borde de Italia, no está sobre las orillas. Entonces, bueno, cuando tenga que comercializar y cuando utilice el Mediterráneo como un lugar de tránsito, entonces Roma como ciudad se va a ver obligada a fundar un puerto. Entonces se funda el puerto de Ostia. ¿Sí? No sé, es como... ¿Y la expresión de Ostia viene de ahí? De los... veo que hay muchos que dicen hostia. Hostia, pero eso es más español. Los europeos. ¿No? Sí, eso es más español. No sé si viene de ahí. Habría que buscar
la etimología o el origen de la palabra hostia. O si tiene algo que ver con la hostia de la iglesia, que nos dan, no sé, habría que buscar el origen. Es como si, no sé, Buenos Aires estuviese en Luján, y como no tiene una salida al río o al exterior, entonces se viese obligado a fundar un puerto en Buenos Aires, ¿no? O sea, una distancia así, un poquito menos, hay unos 20 kilómetros más o menos entre Roma y el puerto de Ostia. Pero es durante este periodo que se funda este puerto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los reyes? Bueno, el último rey, que va a ser Tarquino el soberbio, Tarquino el soberbio, acá tenemos las imágenes, ¿no? Rómulo y todos estos siete reyes, recuerdan esta alternancia que había. El último rey, que va a ser un etrusco, va a entrar en conflicto, o va a haber disputas, entre las familias. Ahí aparece un tema medio novelesco, ¿no? De amores entre hijos de unos y otros. Entonces, este conflicto que se va a generar es lo que va a llevar que Tarquino el Soberbio sea desplazado del poder y comience con el fin de este rey el nuevo proceso, el siguiente, que va a ser la República. Ya no va a haber entonces una sola persona en el poder, porque esto ha generado conflicto, lo estamos viendo. Entonces, bueno, vamos a crear una nueva estructura de poder. Y ahora van a aparecer dos cónsules, dos autoridades. En vez de una, dos. Ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, esto que decíamos de lo práctico, ¿no? Ya no me sirve esta forma de gobierno, vamos a modificarla, vamos a cambiarla y vamos a crear otra nueva. Y ahí es como aparece entonces la República Romana. Vamos a hablar de una república que tiene 500 años, ¿no? O sea, pensemos que nosotros tenemos apenas 200 años de nuestra independencia, ¿no? Para entender la profundidad en el tiempo de estos procesos históricos, de estos procesos civilizatorios, o cuando vamos a Roma, de qué tipo de vestigios y de construcciones vemos. Entonces, para darle la importancia que se merece, ¿no? Entonces, bueno, la estructura ahora va a ser la conformación de dos cónsules. ¿Y por qué se utilizan estos dos cónsules? Bueno, para que no haya un gobierno caprichoso y para que no haya una forma despótica o autoritaria de poder. Entonces, estos dos cónsules lo que van a tener es el derecho a veto con B corta, a veto. Cuando hablamos de vetar, ¿a qué estamos haciendo referencia? Anular. A anular, ¿no? A anular, a censurar, a prohibir, ¿no? ¿Esto a qué lleva? A que las medidas que se tomen no sean caprichosas, sino que sean discutidas, analizadas, sean negociadas. Y volvemos a la practicidad. Cuando Roma entre o esté en algún momento de crisis, y cuando hablamos de crisis o de peligro, estamos hablando o que está sufriendo algún tipo de invasión o que hay algún conflicto armado, estas discusiones, estas negociaciones entre los dos cónsules, por supuesto, lo que lleva siempre es tiempo. Entonces, bueno, ante situaciones de peligro, el tiempo es muy importante, el tiempo apremia. Entonces, ante estos casos, se retiran transitoriamente a estos dos cónsules, se los retira y se instaura a una persona para que tome determinaciones inmediatas. Y esta persona que se va a instaurar, que se va a instalar transitoriamente en el poder, en estas épocas de crisis, va a tener el nombre de dictador. Cuando se termina el peligro, este dictador es retirado y se vuelve a la estructura de los cónsules. Estamos viendo que o por lo menos están utilizando palabras que son comunes en nuestras estructuras políticas, ¿no? Cónsules, dictadores, el Senado, las familias patricias. Todo esto viene de este periodo, de este proceso. ¿Cómo estaba conformada la sociedad en ese momento? Va a estar conformada por esto que decíamos antes, las familias patricias son las familias más prestigiosas, son las familias más acaudaladas, son las familias que detentan el poder y son las familias que tienen privilegios.
Y cuando hablamos de que tienen privilegios, estamos hablando de que no tributan, de que no pagan impuestos y de que pueden decidir políticamente. Tienen protagonismo político, pueden gobernar o pueden votar, o tienen derechos a tener bienes, a tener hijos legítimos, a heredar. Eso sería lo que se conoce como el populum, como el populum. El otro grupo son los plebeyos. ¿Quiénes son los plebeyos? Bueno, son los que no tienen derechos jurídicos, no tienen derechos políticos. Van a ser los campesinos, los trabajadores, los agricultores. Y así está conformado socialmente esta estructura social. Dentro de las instituciones, por supuesto que lo más importante es el Senado. El Senado. ¿Quiénes están en el Senado? Como dijimos antes, representantes de las familias patricias. Y la palabra Senado, para entenderlo, y todavía lo seguimos utilizando con ese sentido, la palabra Senado viene de la palabra senectud, senectud. ¿Escucharon hablar de esa palabra? De la palabra senectud. No. No, profe. Sí, la escucharon hablar. Si no la escucharon hablar, alguna raíz de esa palabra, ¿no? La palabra senectud es lo opuesto a juventud. De la palabra senectud proviene la palabra senil. ¿A qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de la senectud? ¿Qué características tiene esta palabra cuando hago referencia a algo? A la vejez. Viejo. A la edad, a lo viejo, exactamente. O sea que en el Senado van a estar los mayores, van a estar los ancianos, van a estar los viejos. ¿Y qué características tienen estos? La sabiduría, la experiencia, la paciencia. ¿Dónde lo vemos esto? Si nosotros vamos a nuestra Constitución y vemos el poder legislativo, vamos a ver entonces que está conformado por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Cuando leemos la Constitución, ahí aparecen los requisitos que tienen que tener los diputados y los senadores. Y la diferencia que hay en nuestra Constitución entre unos y otros es la edad. Si el fin de semana, el sábado, están aburridos y no saben qué hacer, pueden leer la Constitución y pueden comprobar esto que estamos diciendo ahora. Entonces, en los senados, y hoy mismo en el Senado, ¿no? ¿Quiénes están en el Senado? ¿Quiénes integran la Cámara de Senadores? Los políticos más viejos, con mayor experiencia, ¿sí? A diferencia de diputados. Este concepto, esta estructura, esta organización viene de este periodo. De vuelta, estamos hablando de instituciones que tienen más de 2000 años, ¿no? 2500 años, y todavía las seguimos utilizando. Durante este periodo de la República se van a producir algunos acontecimientos dentro de la historia de Roma que van a tener mucha incidencia. Uno de los procesos, después lo vamos a ver, ¿no? De los procesos importantes que se produce dentro de la República es que con el proceso de expansión y con el proceso de conquistas, lo que van a hacer los ejércitos y las legiones romanas es combatir, triunfar, someter a pueblos, y a muchos de estos pueblos que someten los van a convertir en esclavos. Este problema de la esclavitud va a ser muy importante en Roma en algún momento, porque va a haber más esclavos que hombres libres. Y tener más esclavos que hombres libres, ¿sí? Va a generar un problema, que va a generar problemas en las revueltas, después vamos a ver, en algunos alzamientos, en algunas revoluciones. Y también el crecimiento de los plebeyos, el crecimiento de aquellas personas que no tienen derechos políticos, también va a generar un problema dentro de Roma. Y como los romanos son muy prácticos, entonces dicen, para no perder todo el poder, cedo una parte del poder. Y es por eso que van a aparecer en ese periodo representantes de los plebeyos, representantes de la plebe en el Senado, lo que se van a conocer como los tribunos de la plebe. ¿Sí? Estos tribunos de la plebe, que van a ser dos, son los que van a defender algunos derechos o los que van a pelear por algunas conquistas de aquellos que no tienen derechos políticos.
Ahí aparecen durante este periodo estos tribunos. Si no, siempre los integrantes del Senado eran de la aristocracia, de las clases terratenientes, de las familias patricias. En este periodo aparecen estos tribunos de la plebe. ¿De acuerdo? ¿Y alguno conocido, profe? Van a ser los hermanos Graco, como conocidos. Conocidos, no sé si son muy conocidos, pero bueno, cuando uno lee los hermanos Graco, entonces tenemos que recordar que van a ser los tribunos de la plebe. Van a ser la voz en el Senado, que nunca tuvieron, de estos que no tienen derechos políticos. Esto de alguna manera es como para tranquilizar a estos grupos y que no haya revueltas y que no haya conflictos sociales en Roma. Y otro acontecimiento muy importante, que esto va a generar el fin de la República, es que se van a producir guerras civiles. Y las guerras civiles van a estar conformadas por militares, por generales. Y esto va a llevar a que durante la época o el fin de la República aparezcan dentro de la República dos formas internas de gobierno, de estructuras de poder, que se llamaron triunviratos. El primer triunvirato y el segundo triunvirato. Estamos haciendo referencia entonces a ¿Posta, tres. profe? ¿Qué? ¿Posta, de verdad? Sí. ¿Primer y segundo triunvirato? Primer y segundo triunvirato. El primer triunvirato y segundo triunvirato. Ahí eso tal vez sea más conocido por nosotros. En el primer triunvirato es el resultado del armado de este primer triunvirato es porque aparecen dos generales muy importantes que detentan el poder. ¿Y cómo es que generales tienen poder? Si de alguna manera los generales están al servicio, o los ejércitos, o los militares están al servicio de Roma, ¿no? Están al servicio, en este caso, de la institución Roma. Sucede que las campañas que generalmente se hacían de conquista llevaban muchos años fuera de la ciudad de Roma. Entonces iba un general con su legión, con su ejército, para conquistar una geografía, después para conquistar una geografía, y capaz que estaba 3, 4, 5 años fuera de Roma. Entonces los soldados que conformaban esas legiones tenían mucho más cerca en el imaginario a su general, respondían más a su general que a Roma institución. O sea, jugaban su vida por el general. Y estos entonces va a conformar esta idea o este pensamiento de estos militares como que poseen ejércitos propios, como que son ejércitos privados. Y esto, en última instancia, es una cuota de poder. Ahí van a aparecer entonces dos militares que hicieron dos campañas distintas y que después se van a enfrentar. Uno es Pompeyo y el otro es Julio César. Entonces, cuando vemos la conformación del primer triunvirato, vamos a ver que está conformado por Pompeyo, por Julio César y otro que no importa, ¿no? Pero estos dos protagonistas tienen que ver con este rol, con esta tarea. ¿Sí? Va a haber un enfrentamiento de ellos, van a morir, ahí después vamos a ver cómo sucumben estos dos, y entonces se conforma el segundo triunvirato. Y en el segundo triunvirato va a pasar algo parecido. Van a prevalecer de estos dos, uno que se llamó Marco Antonio, no Solís, uno que se llamó Marco Antonio y otro que se llamó Octaviano. Estos procesos tal vez son más conocidos, porque después vamos a ver cómo terminan estos procesos y en dónde terminan. Y de estos dos líderes que están luchando entre Marco Antonio y Octaviano, quien triunfa es Octaviano. Octavio. No sé por qué dije Octaviano. Octavio. Y entre esta disputa entre Marco Antonio y Octavio es quien triunfa. Y Octavio, cuando triunfa, lo que hace, se autoproclama emperador. Cambia el nombre y va a ser el primer emperador del Imperio Romano, que fue Augusto. Entonces, en la última etapa de la República van a aparecer estas dos estructuras que van a ser el primero y el segundo triunvirato. Del segundo triunvirato va a prevalecer una figura que fue Octavio, que se llama Augusto, va a dar finalizada la República y se va a autoproclamar emperador. Y ahí comienza el Imperio Romano, que va a ser de este 27 a.C. hasta la caída, que es en el 476. Otros 500 años de un proceso político en Roma, que es el imperio.
que tal vez es el momento más conocido, es el momento de mayor expansión, es el momento de las construcciones más importantes. Por eso es que erróneamente a veces llamamos a la historia romana el Imperio Romano, ¿no? Pero acá, como estamos viendo, el Imperio Romano es la última etapa de Roma. Cuando cae el Imperio Romano, desaparece Roma, termina Roma como institución y comienza un nuevo proceso que va a ser la Edad Media. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, A los que están despiertos, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Perfecto. Profe, entonces el fin de la República se da porque me quedé ahí, me faltó una palabra. Porque hay crisis internas, hay disputas de poder. En el primer triunvirato entre Pompeyo y Julio César, y en el segundo triunvirato entre Marco Antonio y Octavio. Y Octavio lo que hace, corta por lo sano, una vez que triunfa, dice, bueno, no continuamos con la República, ahora, a partir de ahora, yo tomo el poder, monopolizo el poder. No como rey, sino como emperador. O sea, una jerarquía mayor, ¿no? Como emperador. Y para eso me cambio el nombre, y me llamo Augusto. Y con Augusto comienza entonces el Imperio Romano. Y después van a venir toda esa sucesión de emperadores, Tiberio, Calígula, Claudia, Nerón, bueno, todos los más conocidos, ¿sí? Y que va a devenir en esta tercera etapa, en este tercer periodo, que tal vez sea el más importante por lo que dijimos antes, ¿no? Por las construcciones, por la expansión, por la fundación de las ciudades, por algunas situaciones que pasan dentro del Imperio Romano y que van a generar después la debilidad y la caída del Imperio Romano. Estas serían entonces las tres etapas de... Y acá tenemos entonces, Gracias, profe. estos emperadores, algunos, ¿no? Entonces, una pregunta de examen podría ser, bueno, dibuje un emperador romano. ¿Sí? Y acá Con tenemos. detalle, profe, Sí, sí, con los rulos, la barba, todo ahí. ¿Sí? Ahí tenemos, y en entonces, bueno, mármol. y en mármol, ¿no? Acá tenemos entonces, bueno, tal vez y lo que estamos viendo acá, las dinastías. Cuando hablamos de dinastía estamos hablando como de familias, de apellidos. ¿Por qué es que aparece un emperador y después aparece otro? Bueno, por disputas, por enfrentamientos, por asesinatos, bueno, por toda una serie de disputas de poder viene acá, ¿no? Algunos van a estar muy chiflados, otros van a ser más cuerdos, otros van a ser muy importantes, va a haber de todo acá, ¿no? Y si con un poder de real hay capricho, acá imaginemos, ¿no? No recuerdan Nerón, ¿no? Que va a quemar Roma. No, o Calígula, el tercero, Calígula va a poner de senador a su caballo, a Incitato. Entonces, bueno, acá vamos a ver también no solamente el poder, la gloria, el momento de mayor desarrollo, sino también los momentos de mayor crisis, de delirio, de locura. Pero bueno, gracias a estos muchachos, bueno, se van a producir las construcciones de las arquitecturas, de las obras, de los edificios, de los monumentos que todavía podemos observar, ¿no? Acá tenemos entonces estos dos procesos, que lo verde es lo que es Roma durante la República y lo que es la naranja, esos ladrillos, ese color que no sé cuál es la extensión del Imperio Romano. Fíjense, a donde uno va de Europa hay restos romanos, no solamente en Europa, en África, en Asia. Europa es Roma. ¿Mm? Los romanos van a fundar algunas ciudades por ahí. Una ciudad que se llamó Lutetia, y que después va a cambiar el nombre y se va a llamar París. Una ciudad que se llamó Londinum y que ahora se llama Londres. Y después vamos a ver las decenas de ciudades que Lisboa va a fundar. Van a fundar cientos de ciudades en España. O sea, no me puedo imaginar Europa sin Roma. Y a donde voy hay restos romanos. Porque esto también va a ser una marca, ¿no? Esto va a ser también un lenguaje, la arquitectura, ¿no? O sea, la arquitectura también implica un símbolo de dominio. Entonces, cuando yo estoy por algunos de los interiores de algunos de los países y veo una construcción romana, digo, bueno, acá está Roma. Esta es la presencia de Roma.
¿Sí? Este es el ejemplo de la expansión de este imperio. Por eso es que cuando se pregunta ahí, bueno, ¿cuál es la capital o cuál es de las ciudades más importantes de Europa? Y uno puede elegir, no sé, Madrid, París, Londres, pero hay una ciudad que está fuera de cualquier comparación, ¿no? Que es Roma. Roma no se puede comparar con ninguna de las ciudades por la historia que tiene, ¿no? Ya ustedes después lo van a ver en circuitos que uno puede recorrer. Uno para conocer Roma puede estar un mes en la ciudad. Uno para conocer París con una semana es suficiente. Pero Roma uno puede estar un mes y además de estar un mes para conocerla, eh, uno puede hacer, no sé, 5 o 6 circuitos distintos de Roma, de distintas épocas, de distintos estilos, ¿sí? Una Europa, un circuito en Roma, de la Roma imperial, una Roma cristiana, una Roma barroca, una Roma moderna, o sea, hay circuitos porque la ciudad de Roma tiene tanta historia, tantos procesos culturales dentro que es imposible de conocerla a fondo, ¿no? O sea, por eso lo que decíamos antes, ¿no? El tiempo que puede llevar desde lo turístico para conocer Roma. Y acá tenemos, ¿no? Tenemos la influencia de Roma en toda Europa, algo que después no va a tener ningún otro imperio a lo largo del tiempo en Europa, ¿no? Entonces, si voy a Egipto, tengo restos romanos. Si voy a Túnez, tengo restos romanos. Si voy a la zona de Marruecos, si voy a Palestina, si voy a Siria, si voy a Turquía, en cualquiera de estos países que nosotros estemos viendo, caminando, recorriendo, vamos a encontrar restos romanos. Y además, si fuera poco, pregunta examen, ¿qué hablaban los romanos? ¿Qué lengua hablaban los romanos? ¿Qué hablaban estos emperadores? Cuando decían una mala palabra, cuando insultaban, cuando gritaban un gol. ¿En qué hablaban los romanos? Vamos. No sé, profe, no se me ocurre. ¿Cómo que no se te ocurre? ¿Cómo en qué hablaban? ¿Qué idioma? Claro, ¿en qué hablaban? ¿En qué idioma hablaban los romanos? ¿Italiano? No, ni existía el italiano. No sé, profe, dígame usted. ¿En qué hablaban? ¿En qué hablaban? ¿Cuál es la lengua culta? ¿Cuál es la lengua culta hoy? El latín. Latín. El Latín. latín. En latín hablaban. El latín. ¿Cuál es la lengua oficial de la Iglesia Católica? El latín. ¿Cuál es la lengua culta en las ciencias? El latín. Cuando yo quiero ver el nombre de un animal técnico es el latín. Cuando yo quiero saber el nombre de una planta es el latín. Es la lengua culta. Todavía el latín se sigue utilizando con esta lógica. Para entender a estos muchachos, alguien ahí dijo el italiano, porque yo puedo después hablar del italiano, del inglés, del francés, del portugués, del castellano. Esas lenguas se van a conformar cuando caiga el Imperio Romano, cuando vengan las invasiones bárbaras de afuera del Imperio Romano, y estos bárbaros con la lengua que traen, más la suma, la mezcla con el latín, van a dar forma a estas nuevas lenguas. Ahí aparece el italiano, ahí aparece el castellano, el francés y el inglés. Pero el latín es la base de todas las lenguas. No sé, eso se puede, los que les interesa la lingüística pueden ver la palabra mamá, cómo se dice mamá en castellano, en italiano, en francés, en rumano, en inglés, tienen la misma base. ¿Cuál es la base lingüística? El latín. Estos muchachos hablaban el latín. Todavía el latín tiene que ver con esto, ¿no? Y en el mundo jurídico, las expresiones en latín son utilizadas en la jerga jurídica. De vuelta, todo esto lo machaco, lo insisto, para entender la importancia de estos muchachos. Preguntas, algún comentario, alguna duda, algún aporte. No, yo ¿Alguien? Nada, nadie, nada. Bueno. Va a llegar un momento en el Imperio Romano, y acá uno puede ver algún tipo de contradicción en la oración, ¿no? Que el Imperio Romano es como otros imperios, ¿no? Como después le pasó
al español, a muchos de los imperios, que cuando más extenso es, cuando más poderoso es, más débil es. Más débil es. ¿Y cómo se puede entender esto? Bueno, es poderoso por esto, que es lo que estamos viendo acá en el mapa, ¿no? Todo este territorio está controlando. Pero ¿dónde se ve la debilidad? Es que no va a poder controlar todo este extenso territorio. No va a poder controlar sobre todo las fronteras. Porque se están produciendo durante el Imperio Romano, y sobre todo durante nuestra era, durante la era cristiana, se están produciendo avances, intentos de grupos que están fuera del Imperio Romano de penetrar en el imperio. Por distintas causas, ¿no? O entrar para vivir una vida mucho más tranquila dentro del Imperio Romano, o estar amparados, o estar protegidos por el Imperio Romano, o porque son perseguidos por otros grupos. Por cualquiera de estas circunstancias se están produciendo lo que se conoce como las invasiones bárbaras. Durante todo el Imperio Romano va a haber un constante golpeteo de y intención de penetrar en el Imperio Romano por las fronteras, ¿no? Durante muchos siglos se va a impedir esto, pero va a llegar un momento de debilidad que se va a producir este proceso de ingreso. Este proceso de ingreso lo que va a generar entonces la caída del Imperio Romano. Pero previo a esto, con esta gran extensión, lo que un emperador intentó hacer es controlar mejor esta gran extensión. Y lo que hizo fue dividir al Imperio Romano en dos: al Imperio Romano de Occidente y al Imperio Romano de Oriente. Al de Occidente y al de Oriente. ¿Ustedes están viendo la flecha de mi cursor? No. No. Bueno, entonces va a haber un emperador que se llamó Constantino, que lo que hizo fue dividir el Imperio Romano en dos. Y por lo tanto va a crear dos capitales. Una, la capital histórica, que es Roma, pero en la parte oriental va a fundar una ciudad que va a llevar su nombre, que es la ciudad de Constantino, la ciudad de Constantinopla. Constantinopla, que después, con el paso del tiempo, va a tener el nombre de Bizancio y en la actualidad se llama... ¿No? No tengo esperanzas de nada. Constantinopla, Bizancio y Estambul. Hoy es la ciudad de Estambul. ¿Podemos ver ahí donde dice esa Pars Orientis? ¿Sí? Esa parte lila. Ahí Sí. esos dos deditos ahí en ese estrecho que se están uniendo. Ahí está la ciudad de Estambul. Que la ciudad de Estambul tiene una particularidad. Una parte está en Europa, cruza el puente y estoy en Asia. Esa es la ciudad de Constantinopla. Es una ciudad estratégica. ¿Sí? Entonces lo que hizo Constantino fue fundar y partir, además de fundar esta ciudad, partir el imperio en dos. ¿Está? Cuando nosotros hablemos de la caída del imperio romano en el 476, vamos a hablar solamente de el imperio romano de Occidente. Eso que está ahí en ese color morado, ladrillo, bordó, eso es lo que cae. La parte de la derecha del mapa, esta parte lila, ese imperio romano de Oriente, va a durar 1000 años más. Recién en el 1453 es que va a caer. Pero lo que nos interesa a nosotros como integrantes o con una cultura occidental es la caída de este imperio romano, del mapita de la izquierda, del oeste. ¿Se entiende? O sea que cuando hablamos de la caída del Imperio Romano, hablamos de la parte del occidente únicamente. Exactamente, señora. Cuando hablamos de la caída del Imperio Romano, no cae todo esto que estamos viendo acá en el mapa, sino que cae la parte del oeste, la parte izquierda, la parte del occidente. Esa es la caída de Roma. La otra parte, el Imperio Romano se separa
¿sí? Y va a quedar en pie durante 1000 años más. Hay que esperar a 1453 cuando un grupo que viene del sur invada, que se llaman los otomanos o los turcos. Justo estaba por preguntarse que los otomanos. Los otomanos, los turcos, ¿no? Los que se asientan ahí. Y después, bueno, van a cambiar el nombre por Bizancio y después por Estambul, hoy Estambul. Entonces, cuando vamos a Estambul y o vemos alguna novela turca, o si nos acordamos de Onur, ¿sí? Ahí en Estambul, eso era Constantinopla. Eso fue fundado por Constantino. O Y del sobre todo, Profe, Suleimán, claro, exactamente. Hurrem. Bueno, basta. profe, Ahí, dale. Constantino fue el que tuvo la visión de la cruz, ¿no? Constantino, ¿por qué es importante Constantino en la historia? No solamente por esto, sino después vamos a ver que en el lecho de muerte, él se convierte al cristianismo. Ahora después vamos a ver qué es el cristianismo. Él se convierte al cristianismo. Por eso es muy importante para la Iglesia Católica Constantino y su madre, Santa Elena, que lo que va a hacer es llevar ahí a Roma, que todavía hoy lo podemos ver, algunos vestigios de lo que se creía que fue la cruz donde fue crucificado Jesús, y la escalera santa que está ahí en una de las iglesias de Roma, ahí enfrente del Letrán. Después lo vamos a ver eso. Pero sí, Ok. este Constantino, querido. ¿Esto era? ¿Está bien? Sí, sí, profe, sí, gracias. Entonces eso, atenti con esto, con este tema de la división, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace? Hacía un resumen de lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuál fue el legado de Roma? Bueno, esta gran potencia política, militar, que tuvo estas formas de gobierno. Estoy leyendo acá el cuadro, ¿no? Que conquista, y ahí vemos todos estos territorios, y gracias a qué? A que un elemento que va a ser central, que ahora después lo vamos a ver, que son el ejército, que son las legiones romanas, ¿no? O sea, yo no puedo pensar en Roma sin el ejército, sin las legiones romanas. Es la estructura, es el eje, es el corazón, es la columna vertebral por el cual se produce esto, ¿no? Esto no es que iban diplomáticos, sino que iban guerreros, iban generales, iban legiones. Va a fundar ciudades, ¿no? Y estas ciudades, bueno, que van a ser muy importantes por estas características que están teniendo, no solamente como asentamiento de lo político, sino después de lo comercial, de lo financiero. Va a generar un modelo de sociedad, ¿sí? Y va a desarrollar, bueno, ahí después lo que vamos a ver, técnicas constructivas y una civilización que va a ser común en todo el imperio, ¿no? ¿No? Esta idea de ser un ciudadano romano, esto es lo que decíamos antes, una lengua, el latín, y un derecho, unas leyes que van a ser común en toda esta comunidad. Y que esto va a tener como resultado una costumbre, una tradición, hábitos que van a ser comunes de vuelta en todo este extenso territorio, en todo este extenso territorio. Esto fue Roma, ¿no? Por eso es esta preponderancia, esta importancia, esta jerarquía, este protagonismo que uno le da cuando hace referencia a Roma, ¿no? Y que uno exalta a Roma por todo esto que está haciendo o que hizo, ¿no? Y ahí aparece abajo en el cuadrito una figura, una representación a la derecha que es una construcción. Y esta construcción es importante porque este va a ser el gran aporte de Roma de lo arquitectónico. Recuerda que Roma se va a plantar, se va a parar, se va a apoyar en lo que había heredado de Grecia desde lo constructivo, pero que los griegos tenían, o le faltaba un elemento que va a ser el aporte importante de Roma, es que ellos no conocían las curvas en la arquitectura. Los griegos no conocían las curvas, solamente las líneas rectas. Los romanos van a aportar esto, este arco ahí de medio punto, la bóveda, después vamos a ver, ¿no? Entonces esto es lo que le va a permitir hacer construcciones en mayor altura de la que hicieron los griegos. Y el logotipo de Roma, hoy cuando vamos a Roma, el logo de Roma es este, que era el mismo logotipo de las legiones romanas, es SPQR, el Senado Populusque Romanus, Senatus Populusque Romanus, que es
El Senado de Roma es el pueblo. O sea, como para jerarquizar el rol de esta institución que cortó los 3 periodos históricos que vimos. Y este es el legado de Roma, y el águila imperial. Este es el símbolo de Roma, por eso es que no solamente el águila, no solamente este logotipo, sino también las arquitecturas, y en las arquitecturas se ponían estos emblemas, era lo que decíamos antes, ¿no? Una arquitectura de símbolo, una arquitectura de símbolo de dominio, una arquitectura de presencia de Roma en todas las geografías. Y los ejércitos o estas legiones tenían su importancia en estas formaciones, ¿no? Esto tiene más que ver con la táctica, con la estrategia militar y cómo estaban conformadas estas estructuras militares, ¿no? Ahí las centurias cómo conformaban, ¿no? Las centurias después se convertían en manípulos, después en cortes, en caballerías y por último en legiones, ¿no? ¿De dónde provenían estos soldados? Bueno, provenían de 2 ámbitos, o de los barrios en que se dividían las ciudades romanas. Los barrios tenían en Roma el nombre de curias, la curia, que todavía es una palabra que se utiliza dentro de la nomenclatura religiosa, ¿no? En curias, y de ahí, de esas curias o de esos barrios, y desde los ámbitos rurales, agricultores, era la mano de obra que iban a conformar los ejércitos romanos, las legiones romanas. ¿De acuerdo? Y cada una de estas legiones, cada uno de estos ejércitos o cada una de estas curias tenía un logotipo, tenía una identificación. Y eso se podía observar entonces en los escudos. Y ahí, como podemos ver, ahí esas legiones tenían números. ¿Sí? Y estos números de alguna manera identificaban a dónde pertenecían estos integrantes o a dónde se destinaban cada una de estas legiones. Y no solamente lo táctico, lo estratégico, sino que la tecnología, las armas, pensemos que estamos hablando de la tecnología de punta de ese momento, ¿sí? Y que estos ejércitos poseían estos elementos y luchaban contra otras comunidades que tenían o armas de madera o de hueso, o que no tenían una organización militar, no sabían nada de tácticas, de estrategia, por eso estos grandes militares, generales, que han pasado la historia como Pompeyo, Julio César, se basaba todo su poderío en esto, ¿no? Sino también en estas formaciones, o apoyados en estos elementos. Piensen que los otros ejércitos no tenían este acceso, esta disponibilidad, este conocimiento de la metalurgia. Entonces, esto era lo que marcaba la división, y esto era lo que posibilitaba esta expansión en el mapa, como estuvimos viendo, ¿no? O sea, Roma es esto, ¿no? Roma son las legiones, Roma es el poder militar, además de lo cultural, ¿no? Después de esto venía, esto era la conquista, y después venía la colonización, después venía el proceso de culturización, después venía la romanización. Pero primero estaba esto, ¿no? Las legiones romanas, que llevaban adelante este proyecto de invasión. Y que después vamos a ver por qué se producían estas invasiones, ¿no? Y acá tenemos entonces una recreación, una maqueta de lo que era Roma. Para entender cuál era este concepto del urbanístico, de la planificación, de las estructuras de una ciudad, de las edificaciones, y además pensemos que hay que darle de comer a esta gente, hay que suministrarle agua, hay que organizar a esta gente, ¿sí? Entonces acá vemos que hay un armado recontra complejo desde este proceso urbanístico. Esto era Roma. Tal vez hoy cuando vamos a Roma, cuando vemos las ruinas de las construcciones, no tenemos una idea acabada de lo imponente, lo magnífico que había sido Roma, ¿no? Como ciudad en sí misma, ¿no? Como civilización. Pero acá tenemos una maqueta, una reproducción
con el Circo Máximo acá abajo. Ahí tenemos un acueducto, ahí a la derecha, que son los que proveen el agua. Atrás tenemos el Coliseo y los templos. De todo esto, lo que ha quedado, por supuesto, son ruinas o vestigios, ¿no? Por el paso de las civilizaciones, por las invasiones, por la destrucción. Pero muchas de estas construcciones, muchos de estos elementos, muchas de estas arquitecturas que ha generado Roma, todavía hoy, después de 2000 años, se siguen utilizando. En algunas ciudades, en algunos interiores de Europa, se siguen utilizando las construcciones que generó Roma en este periodo. O sea que esto es lo que decíamos, ¿no? Que esta presencia romana todavía continúa en la actualidad, ¿no? O yo cruzo un puente, o ando por una calzada, o me llega agua al pueblo, gracias todavía a las construcciones romanas. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, los pueblos germanos, ¿no? Invadieron Roma, ¿no? Los pueblos germanos son los que van a invadir Roma y van a ser uno de los tantos pueblos, después vamos a ver cuando veamos los procesos invasorios, que penetraron en Roma y producen esta caída del Imperio Romano, ¿no? Pero esto, bueno, estas son una recreación de lo que era Roma, para entender, ¿no? Para entender la complejidad. Ahí podemos ver en los rectangulitos celestes las colinas de Roma. Ahí vemos el Coliseo, hay toda esa zona del Coliseo, toda la zona de lo que se conoce como el Foro Romano, Pero lo que vemos hoy es esto. Entonces esto a veces no me permite imaginarme esto, o no me permite imaginar esto. ¿Sí? De la importancia que tuvo Roma, ¿no? En muchos casos, muchas de estas construcciones están debajo de la actual Roma. Por eso es que Roma, uno de los problemas que tiene en la actualidad es el tránsito, porque hay muy pocas líneas de subterráneo, porque cuando se excava para hacer una línea de subterráneo, aparecen estas construcciones, o aparecen estos vestigios, o aparecen estos restos de los edificios de Roma. ¿Algo para comentar? O que vean la película Gladiador. O si no, bueno, en las películas ahí se ven y ayuda mucho, ¿no? Ahí los que vieron la película Gladiador, esta película transita alrededor del 200 después de Cristo, del 200. Y la película comienza con una gran batalla, con una gran guerra, y que es el enfrentamiento entre las legiones romanas y algunos de los grupos bárbaros que quieren ingresar al Imperio Romano. En esa película, en ese periodo, triunfa Roma, ¿no? Y expulsa o no permite entrar a los invasores, a los grupos bárbaros, a los que están fuera de la civilización. Que nunca lo lograron, digamos, dominar a esos grupos, ¿no, profe, digamos? No, lo único que hacen, bárbaros. No los dejan entrar, lo único que hacen Claro. no los dejan. Y después va a haber algún tipo de estrategia para poder controlarlos o dominarlos, pero no van a poder. Y cuando uno habla de las caídas del Imperio Romano, causas de la caída del Imperio Romano, causas internas y causas externas. Dentro de las causas externas, la más importante es las invasiones bárbaras. O sea, porque van a ser momentáneamente, van a entrar distintos grupos, después vamos a ver cuáles de estos grupos entran, y que después, y además que se produce una crisis interna, de decaimiento, bueno, toda una serie de situaciones que después vamos a ir viendo para que se produzca esta caída del imperio, ¿no? Pero en este primer momento todavía, en la película, todavía Roma es poderosa, puede hacer frente y los evita que entren, ¿no? Y triunfan sobre ellos. Y de alguna manera era para asegurar o para proteger todo esto, ¿no? Esto en Roma intrínsecamente, ¿no? Pero después, como esta, hay cientos de ciudades a lo largo de toda Europa que tenían, si no esta característica, en forma menor, ¿no? Entonces, bueno, cuando vamos a Roma y vamos al Foro Romano, vamos ahí al centro de Roma, lo que podemos observar es esta, ¿no? Son las ruinas que han quedado, ¿no? Algunas columnas, ahí por el fondo hay algún arco, algunas estructuras de un templo, pero bueno, las invasiones bárbaras lo que van a hacer es arrasar con Roma. Después los terremotos que hubo. Y después, lo que decíamos antes, el saqueo cultural, ¿no? O sea que muchos de los elementos que faltan ahí los podemos encontrar en decenas de museos del mundo, ¿no? O puntualmente de Europa en muchos casos.
Y esto es lo que hablamos. ¿De qué manera había o de qué manera se comunicaban dentro de este extenso imperio? Bueno, y lo que van a crear estos muchachos van a ser estas calzadas, estas vías, estos caminos, ¿no? ¿Recuerdan cuando habíamos visto en el cuatrimestre anterior y estamos haciendo referencia al imperio incaico? ¿Mm? Donde todos aquellos caminos iban o conducían o terminaban en la capital del imperio incaico, que era Cusco. Acá de alguna manera el refrán parte de acá, ¿no? Todos los caminos conducen a esa ciudad, todos los caminos conducen a Roma. ¿Sí? Entonces, las vías, y lo que van a hacer es esto, ¿no? Es este asfalto, y lo que decimos, que todavía se siguen utilizando. Y muchos de ellos se han asfaltado y muchos de ellos son las rutas de los países. O sea, de vuelta, ¿no? La base de Europa es Roma. No hay posibilidad de no pensar en Roma cuando recorremos muchas de estas regiones. Y también, por supuesto, lo que estamos viendo, no solamente estas vías terrestres, sino que estas vías marítimas, estos medios de comunicación marítimos, ¿no? Porque ellos van a utilizar el Mediterráneo. Por eso es que algunos textos hablan que decían que el Mediterráneo es un lago del Imperio Romano, ¿no? O sea, queda dentro del Imperio Romano todo el Mediterráneo. Y además, fíjense lo que es el Mediterráneo, ¿no? Desde el punto de vista de lo cultural, ¿no? En el Mediterráneo abrevan las culturas romana, griega, egipcia, palestinas, del norte de África. O sea, todo eso es el Mediterráneo. Por eso que el Mediterráneo también hay que pensarlo como un hecho cultural. Al Mediterráneo no solamente hay que pensarlo como un mar, y al Mediterráneo también hay que pensarlo no como que separa, sino por el contrario, como que une. El Mediterráneo unió todas estas culturas. Los egipcios, Palestina, los romanos, los griegos. ¿Y con qué? Con medio del comercio. Entonces, bueno, estas estradas o estas vías o estas calles tenían, por supuesto, una lógica de construcción, ¿no? Y los romanos eran muy hábiles, muy aptos, muy capaces para este tema de la construcción. A tal punto que 2000 años después continúan estas construcciones, ¿no? Y acá vemos entonces estas estructuras, porque tenemos que pensar que por estos lugares, ¿no? Iban los ejércitos, iban los carruajes, ¿sí? Por acá pasaron todos los ejércitos que salieron a dominar y a controlar y a triunfar, ¿no? Entonces, bueno, estos asentamientos o estos sitios tenían una construcción muy noble, muy fuerte, muy fija. Y esto es lo que decíamos, ¿no? En la actualidad se siguen utilizando muchas de estas vías o de estos puentes como formas de acceso, de comunicación entre distintas comunidades. Y estamos viendo también la habilidad que tuvieron de hacer una pendiente hacia los bordes, hacia los laterales, ¿no? Para que no se inunde y que se pueda escurrir el agua, ¿no? Lo que después esto se va a reemplazar con los adoquines, ¿no? Y permitir entonces que entre piedra y piedra se pueda filtrar el agua. Y otro de los protagonistas importantes entonces van a ser esto, ¿no? Ya que el compañero mencionó la película Gladiador, ¿no? Hacer referencia a estos gladiadores que se los puede definir de distintos lugares, ¿no? Se los puede definir de distintos lugares. En general eran aquellas personas que eran esclavos o que eran prisioneros de guerra y que se los utilizaba ahí en estos circos, en estos coliseos, como diversión en muchos casos, pero también era un trabajo, podía ser una tarea, ¿sí? El ser gladiador, una forma de trabajo. ¿Sí? Y esto lo que generaba era prestigio en muchos casos, importancia, ¿sí? Y acá tenemos entonces algunos de los tipos de gladiadores que tenían que ver con el lugar de donde procedían y también con el tipo de armamento que utilizaban.
y esto era lo que generaban en muchos de los casos durante el Imperio Romano. Esto se va a dar durante el Imperio Romano, nada más, ¿no? Los gladiadores. Y que van a servir también como una forma de entretener a la sociedad, al pueblo, al populum, ¿no? Va a permitir entonces tener este rol de los gladiadores. Había una fórmula de juramento, y después también van a ser recordados por este prestigio que tenían, ¿no? Por esta heroicidad, ¿no? Este honor o esta valentía que ellos poseían, van a ser recordados también, en muchos casos, en las paredes o en suelos de algunos de los lugares donde lucharon, con estos mosaicos, con estas venecitas, que todavía se pueden observar, y también la utilización de animales exóticos, ¿no? Animales exóticos raros, distintos para los romanos, ¿no? Que eran traídos de algunas de las geografías extensas del Imperio Romano. Leones, tigres, ¿no? Que después iban a ser utilizados en otro momento, que después lo vamos a ver. Y este es el sitio entonces en donde se producían estos acontecimientos, ¿no? En estos circos, o en este caso en el Coliseo. Tal vez sea el ícono de Roma o del Imperio Romano, el Coliseo Romano, que una construcción que albergaba más de 50.000 espectadores. Tenían en la parte superior un techo corredizo. Cada uno de los pisos de los arcos estaba construido con decoraciones de columnas griegas de los distintos estilos. Ahí en la arena es donde se producían los espectáculos. En algunos casos se retiraba esto, se los inundaba y se hacía batallas navales. Este era el lugar entonces de diversión. Y de acá viene aquella famosa concepto, ¿no? Que cuando los espectadores en los momentos de crisis se aumentaban estas fiestas, se aumentaban estos espectáculos, y a la entrada en las puertas de entrada de los espectadores se le daba un pedazo de pan, se le daba una hogaza de pan, y después de ahí viene el concepto esto de pan y circo, ¿no? Que era una forma de aletargar, una forma de distraer al pueblo cuando había momentos de crisis, ¿no? De conflictos, de problemas económicos. Entonces estas festividades o estos sitios eran utilizados también con ese fin estratégico, ¿no? Y acá hay una parte de la historia, algunos de los acontecimientos que sufrió este Coliseo. Y justifica acá o explica, después lo vemos, ¿no? Después explica los daños posteriores que tuvo, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí, no? Nada. Bueno. Sí, capaz que un poquito te saca un poco el foco. La ciudad de Pompeya pertenecía, ¿no? A Roma. Sí, pero no seas ansioso, para que ya vamos a llegar a eso. Bueno, okay. Tené paciencia. Dale. Recuerdan que habíamos dicho que uno de los problemas que había tenido Roma durante la República era gracias también, o como resultado de la expansión, todos aquellos pueblos que dominaba, que controlaba, que sometía, en muchos casos esclavizaba a estos pueblos, ¿no? Y que estos esclavos en algún momento fueron un problema para Roma. ¿Por qué? Por la cantidad de esclavos que tenía Roma, ¿no? Y va a haber un momento importante en la historia durante la República que se va a producir con la sublevación de los esclavos, y que va a estar esta rebelión o esta revuelta va a estar encabezada por Espartaco. No sé si escucharon hablar alguna vez. Entonces Espartaco es quien va a comandar a estos ejércitos que se van a escapar de Roma, que se van a sublevar, que van a conformar, muchos de ellos eran guerreros de otros pueblos o gladiadores, entonces tenían el conocimiento de la lucha, tenían el conocimiento de la guerra,
Y entonces van a conformar ejércitos que en algunos casos van a triunfar sobre las legiones romanas. O sea que va a generar un problema muy importante en Roma este Espartaco, ¿no? A tal punto que va a ser después uno de los enemigos públicos de Roma, ¿no? A este Espartaco. Y a este Espartaco, bueno, hay que combatirlo, hay que perseguirlo, y es por ello que desde Roma se manda a un general. ¿Recuerdan de aquellos dos primeros generales que habíamos hablado que entran en una guerra civil? Bueno, Pompeyo es quien va a salir a combatir y a perseguir a Espartaco y a todos sus ejércitos, ¿no? Le va a costar mucho a Pompeyo triunfar sobre Espartaco, pero bueno, el triunfo de Pompeyo sobre Espartaco, lo que decíamos antes, lo va a posicionar en una situación de protagonista, de tentar el poder, y eso es lo que va a llevar después al enfrentamiento con otro general que en ese mismo momento está haciendo otra campaña militar, está haciendo una campaña militar sobre Francia, sobre las Galias, y ahí es Julio César, que va a controlar a un pueblo que se está sublevando. Aquellos que hayan leído, que hayan escuchado el cómic o la historieta Asterix, está haciendo referencia a ese momento, ¿no? En la actual zona de Bélgica, ¿sí? Ahí había un pueblo que se había sublevado al Imperio Romano, y ahí Roma lo que hace, envía a Julio César a combatir a estos pueblos. Y este es el momento entonces en donde aparecen estas dos fuentes de poder, uno que es Pompeyo y otro que es Julio César. Y que después van a terminar, recuerdan como dijimos, ¿no? Van a conformar, van a integrar el triunvirato, y después van a llegar a una guerra civil y un enfrentamiento entre ambos. Y estos esclavos que se sublevaron van a ser derrotados. Y por supuesto los que no son muertos van a ser castigados. ¿Y cuál era el castigo que imponía Roma a los delincuentes, a los que se enfrentaban al poder de Roma? ¿Cuál es el castigo que aplicaba Roma? La crucifixión, ¿puede ser? ¿Cuál es la pena que aplicaba Roma? ¿Cuál es la pena que aplicaba Roma? Las manos. Muerte. La crucifixión. Entonces, a la entrada de Roma, luego del triunfo de Pompeyo sobre Espartaco, a la entrada de Roma, en todas las vías, en todos los caminos, eran alrededor de entre 4.000 y 5.000 de estos prisioneros que van a ser crucificados. Y esta crucifixión entonces era el castigo. Por eso es que después, cuando se crucifique más adelante a un muchacho, ¿sí? Hay que entenderlo desde este lugar, ¿no? La pena de muerte era esta. No había ni silla eléctrica, ni fusilamiento, ni cámara de gas, ni la horca, era esto, la crucifixión. ¿De acuerdo? Entonces, a la entrada de Roma se podía ver este espectáculo, ¿no? ¿En qué consistía? Y era de alguna manera un discurso, era una enseñanza, ¿no? Aquellos que se atrevan a enfrentarse a Roma van a tener este castigo. Y ahí es como se termina con esta sublevación de Espartaco. Por esto después Espartaco va a ser más adelante por algunas comunidades va a ser tomado como un símbolo de rebeldía, ¿no? Como un símbolo de libertad, de independencia, de enfrentarse a la opresión, ¿no? Después va a ser utilizado con el paso del tiempo la figura de Espartaco desde un lugar político, ideológico, ¿no? Por este hecho que había realizado, ¿no? Y también este proceso de expansión estaba relacionado con esto, con el comercio. ¿Y por qué está relacionado con el comercio? Porque para sustentar este poder, Roma necesita elementos, necesita materias primas que en muchos casos no tienen, pero que tienen otras comunidades. Entonces, la expansión, las invasiones, la llegada de las legiones a algunas regiones, tenía este fin, ¿no? De apoderarse de algunas riquezas que Roma no tiene. Entonces, este imperio romano es el que le va a proveer, esta extensión, esta geografía, es lo que le va a proveer a Roma de todos estos elementos. ¿Se entiende? O sea que hay que ver también la expansión de Roma también por un hecho estratégico, un hecho comercial.
un hecho económico. Necesito algunos elementos para llevar adelante mi proyecto. No los tengo. ¿Qué es lo que hago? Invado. ¿Sí? Y ahí entonces como llegan al fondo de toda Europa, ¿no? Y ahí tenemos los elementos que le proveían a Roma de todos estos efectos. Fíjense, para ver que va de la mano, ¿no? No solamente el poder de expansión, las ansias de poder que tenían los políticos o los emperadores, sino también por necesidades. Cuando veamos la Segunda Guerra Mundial vamos a ver por qué los alemanes invaden Rusia, ¿no? La necesidad del trigo, la necesidad del petróleo, de algunos elementos que carecían los ejércitos alemanes para llevar adelante su proyecto de expansión. Acá con Roma está pasando exactamente lo mismo. Era, profe, ¿por qué los alemanes invaden Rusia, no? Claro, para explicar por qué los alemanes invaden Rusia, decir, bueno, ¿cuál fue el motivo? Bueno, porque necesitaban alimento para sus ejércitos, necesitaban petróleo para los medios de comunicación, para los barcos, para los camiones, para los tanques. Entonces, bueno, ¿dónde tienen eso? Bueno, vamos e invadimos. O sea, hay que ver también la expansión de los imperios con esta lógica, ¿no? También con una lógica económica. No hay que pensar que aparece un político, aparece una figura destacada, agarra un mapa y dice, quiero esto, ¿no? El quiero esto tiene alguna lógica, tiene alguna respuesta, tiene alguna explicación. No es por decir, bueno, me quiero quedar con Gran Bretaña. No, Gran Bretaña posee algo que yo necesito. A partir de ahí se produce entonces la invasión o la expansión. Y bueno, y acá tenemos entonces este proceso, ¿no? Y un elemento muy importante que tenemos ahí a la derecha, que es el manejo dentro de todo este extenso territorio de un elemento común que va a ser la moneda. Que va a ser la moneda, ¿no? Y la moneda romana era esto. ¿Escuchan hablar de esta palabra? ¿De esta moneda romana? ¿Alguien escuchó hablar de esto? No, profe. No, por lo menos. ¿Seguro? Hola, profe, yo sí escuché hablar, pero más o menos. ¿Y por qué? Yo también, profe. ¿Por qué te es familiar el denario? ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Que leíste algo de Roma? ¿Por qué uno le es familiar, o al que le es familiar esta palabra denario? Porque vamos a ver en un momento de la historia de Roma que aparece un muchacho rebelde y que para controlar a este muchacho rebelde alguien lo va a traicionar. Y Roma le va a pagar 30 denarios a ese muchacho. Estamos hablando de Judas. Y el pago que va a tener Judas por una traición es el de 30 denarios. De estas 30 monedas, esta era la moneda. ¿Escucharon hablar de esa idea, de ese concepto, de ese acto, de la traición de Judas? Sí, profe. Y la traición de Judas es pagada. Judas lo hace por dinero. Entonces Roma le paga. ¿De qué manera le paga? Con estas monedas, con los famosos 30 denarios. En general, los textos de historia, cuando vemos un texto de historia, vemos la aparición de próceres, de personajes, de generales, de emperadores, de militares, de políticos, ¿no? Pero eso es una parte de la historia de una comunidad, ¿no? Eso es un referente. Pero, ¿cómo era la vida cotidiana? ¿Cómo era la vida dentro de este imperio? Porque estos representantes o estas figuras aparecen dentro de un contexto. Entonces, bueno, para entender el imperio Perdón, romano... pero tengo una pregunta tonta. No sé si hacértela cuando termines o ahora. Dale ahora. ¿Puedo? Dale, perfecto. ¿Alejandro Magno ya llegó? Estoy perdida. Alejandro Magno es petróleo en este momento. Alejandro Magno ya murió. Alejandro Magno, él muere... Porque acá estoy en el índice y estoy buscando Roma, en este libro, sí. Y a ver qué aparece de Roma. Al pensar, ubicate Alejandro Magno, él muere más o menos en el 320 antes de Cristo. Acá hay una parte, por supuesto, que es contemporánea a Alejandro Magno de Roma, sí, pero el imperio, acuérdate que el imperio aparece en el 27 antes de Cristo.
27 El a.C. imperio, el imperio aparece 300 años después de la muerte de Alejandro Magno. Me tendría que armar una línea de tiempo, ¿no? Más o menos, para Ahí para ubicarme. la línea de tiempo te sirve eso para ir comparando, inclusive, qué es lo que está pasando. Que esta tal vez, eso que estás diciendo es interesante, porque eso tal vez sea una de las fallas de la historia, o de cómo se dicta la historia, ¿no? Para la clase que viene te la armo la línea de tiempo, con todo, desde Grecia hasta donde estamos viendo ahora. Inclusive te sirve a vos y lo sirve a la compañera. ¿Por qué digo que es un grave error de cuando uno está dictando historia, ¿no? Inclusive yo lo digo yo como alumno también, no como docente. Es que nos enseñaron historia así compartimentada. Bueno, primero hablamos de esto, después del otro, y no hubo un cruce. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en América, supongamos? Para ir Sí, entendiendo. ¿Se entiende, lo no? de los Sí. chanchos, En todo este, eso. en este momento hay poblaciones que después van a terminar siendo los aztecas, o sea, hay culturas, Hay guerras civiles en Argentina, no sé si sabías. están apareciendo en este momento en América, en este periodo, los aztecas, los mayas, para ir entendiendo esto, ¿no? Para ir entendiendo esta lógica, ¿no? Pero bueno, dentro de la vida cotidiana de Roma, de la vida cotidiana de Roma, aparece una estructura organizativa muy importante que tiene que ver con lo jurídico, el ordenamiento jurídico, las leyes. Y acá se va a establecer lo que se conoció como la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas. Pero esta ley de las 12 tablas es lo que después se va a denominar más comúnmente como el derecho romano. Y el derecho romano, fíjense, a la derecha la disciplina que abarca. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hoy cuando alguien quiere estudiar la carrera de abogacía hay una asignatura que se llama Derecho Romano. Y hay materias, fíjense a la derecha, como derecho privado, derecho de familia, de sucesiones, derecho penal. Lo que estamos estudiando hoy ya lo hicieron los romanos hace 2000 años. Esto es el ordenamiento jurídico, ¿sí? El establecimiento de las leyes. Toda esta forma, por supuesto que después va a ir habiendo cambios, va a ir habiendo adaptaciones que tienen que ver con las particularidades o con los tiempos que se están transitando. Pero el eje central, la base, el esquema, es el derecho romano, es Roma. Todavía hoy lo seguimos estudiando, esto es lo que digo, ¿no? Que hay una asignatura en las carreras de todas las facultades de abogacía del mundo que es el derecho romano. Y que es necesario estudiarlo porque es la base de Occidente, de las leyes de Occidente. Y acá a la derecha lo podemos ver, ¿no? Cuáles son las disciplinas que trata este derecho. El esquema, entonces, desde el punto de vista del armado de la sociedad, estaba estructurado con el emperador fuera de la sociedad, ¿no? El emperador es una entidad superior, una entidad también divina, y que va a estar conformado entonces las estructuras por los patricios, los plebeyos y los esclavos. Recuerda lo que decíamos antes, ¿no? Los que detentan las obligaciones y los que detentan los derechos a tener bienes, a votar, aquellos que están obligados a pagar impuestos. Esta era la estructura en la que después se van a basar todas las futuras sociedades, ¿no? Cuando hacemos un esquema. Y acá una estructura de cómo era la vida común en las sociedades, qué era lo que hacían, cuál era la alimentación. Ustedes saben que hay una dieta que se conoce con el nombre de dieta mediterránea, ¿no? Con un tipo de alimentación, con una base de alimentación, que es la base de alimentación de los productos o de las materias primas que salieron de Grecia y de Roma, que todavía hoy se sigue las aceitunas, el aceite de oliva, el pan, el queso, ¿no? Esa es la base de esa dieta mediterránea. ¿Qué era lo que consumían estos muchachos, ¿no? Y al igual que todas las comunidades, la ropa tenía que ver con una distinción desde lo social, ¿no? Y acá puse ahí otra imagen de los peinados para ver que las modas, al igual que en todos los tiempos y en todas las comunidades, era importante o se utilizaba o significaba algo, ¿no?
Entonces, sobre todo en las ropas, en las texturas, en los colores, en las formas, lo que está marcando es un rol, es una tarea. Hoy mismo, ¿no? Hay ropas que uniformizan, ¿no? Hay ropas que quieren decir algo, hay un envase en las personas que está explicando algo, ¿no? Si uno es un cura, un enfermero, un militar, un civil, ¿sí? Y de acuerdo a las calidades, a las texturas, a los colores, a las modas, se ubican en distintos ámbitos o estamentos sociales, ¿no? Profe, te hago una pregunta, ¿Sí? que también es media tonta. ¿Euroasia le decían en ese momento ahí? ¿A Europa y a Asia? ¿O se llamaba Europa y Asia? No, Porque acá aparece Euroasia. la parte de Euroasia va a ser la parte que es la zona de lo que hoy es Estambul, esa geografía en donde tenés los límites que van a concordar entre Europa y Asia, ¿no? Tenés el ejemplo de Rusia, ¿no? Que Rusia es un país que tiene una mitad en Europa y otra mitad en Asia. Otra mitad de Asia. Entonces, Pero Rusia se separó, hubo una guerra. O sí, sea, sí, eso después mucho más adelante, hay que esperar. Estamos en otros momentos, estamos en el Imperio Romano por ahora. Para eso falta mucho, ¿no? ah, perfecto. Entonces, bueno, estas vestimentas o estos uniformes estaban marcando algunas de las particularidades o características de los romanos. Y acá lo que estamos viendo, bueno, es una imagen que está recuperando cómo era la vida cotidiana, ¿no? Una estructura urbana que podemos ver ahí una línea municipal, de una línea que se construye de ahí para adentro y permite entonces este ámbito que puede ser una vereda, que es la acera, los negocios, la gente comercializando. Esto es lo que decía en un principio, ¿no? O sea, que si nos llevasen en un viaje en el tiempo y nos bajasen en Roma o en Grecia, no nos iba a parecer nada desconocido, ¿no? Porque muchas de las actividades, muchas de las tareas que se llevan a cabo dentro de estas ciudades, todavía las seguimos replicando, las seguimos haciendo 2000 años después, ¿no? Y la aparición acá de algunas tiendas, como estas tabernas, en donde podemos ver cómo era esta estructura, ¿no? Un negocio en donde se vendían productos con las distintas divisiones de los ambientes, con las formas constructivas, con los techos a dos aguas, de tejas. Después vamos a ver, ¿no? Con estas particularidades. Profe, ¿podés volver atrás? ¿Cómo? A ver, ¿podés volver a la parte de la explicación de la taberna que no la terminé de leer? Ahí está, perdona. No, que es un ejemplo de lo que era un negocio, lo que era un comercio, como podemos entenderlo hoy, ¿no? Entonces, donde había un expendio de mercaderías, que era lo que se vendía, los depósitos, las distintas habitaciones. Gracias, profe. El ejemplo puntual de esto es esto, ¿no? Para marcarte o para que uno tenga conciencia o que se imagine cómo era las ciudades romanas, o Roma propiamente dicho, o cualquiera de las ciudades que van a fundar, estaban organizadas de esta manera. O sea, esto es lo que digo, ¿no? Que no es un ámbito desconocido o llamativo o exótico para nosotros, es algo común esto, ¿no? Bueno, estimados, hacemos un descansito, un corte, para ir a tomar algo. Sí, profe. Tipo, no sé qué, para media, nos vemos. Dale, profe. Gracias. Nos vemos. ¿Qué hora, profe? ¿10:30? Sí, 10:30 nos de vuelta. Besos. Ok.